el debate. Pero todavía no. No, presidente. A ver. Presidente, tenemos 8 horas. ¿8? Escuchando Ajá. usted describir un país muy distante del que estamos sintiendo todas las mujeres y las madres venezolanas. Hemos llegado al extremo. Hemos llegado Por favor. al extremo de escuchar que hay aumento en la producción de leche, cuando usted sabe que hoy en día hay mujeres, madres, que asisten a bodegas, a automercados y han llegado a la fuerza por un litro de leche porque no tienen que llevar a sus casas. Este es el momento de darle respuestas al país, a las más de 180.000 madres y mujeres que en estos 13 años han perdido a sus hijos, a sus esposos, a sus padres, y a los cuales no se les ha hecho justicia. Esto es lo que queríamos escuchar, la Venezuela decente, y la que no quiere definitivamente avanzar hacia el comunismo. Quiere respeto a la propiedad y queremos una Venezuela de solidaridad, una Venezuela de justicia, una Venezuela de superación. Por favor. ¿Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar? Cuando se dedica a insultar, sí, las propiedades de empresarios, comerciantes, hasta pequeños posadas a quienes ni siquiera se le han resarcido su propiedad. Dígale la verdad a Venezuela. Aquí hay una Venezuela decente que quiere una transformación profunda y que es el momento de enfrentar con seriedad y con responsabilidad este desafío histórico que tenemos por delante. El tiempo se les acabó. Es el momento de una nueva Venezuela. Sí, acepte el debate, presidente. Bien. Yo primero le sugiero que gane las primarias, ¿verdad? Bueno, yo le dije la verdad. Le dije la verdad en la Asamblea Nacional, después que él tenía 9 horas provocando a los ciudadanos, provocando a los diputados y diciendo mentiras. Y estaba el hemiciclo lleno, estaba todo el cuerpo diplomático, estaba el alto mando, todos los ministros, y ellos habían llenado las tribunas de personas que eran fanáticas, llevadas por ellos para agredirnos, para amenazarnos a los diputados opositores. Y yo sentí que era mi obligación hablar en nombre de cada ciudadano venezolano frente a todos los atropellos y las mentiras que Chávez decía. Te confieso que yo cuando me levanté, obviamente yo no había planificado en ningún momento hablar, porque eso es el equivalente al Estado de la Unión, el discurso del Estado de la Unión, es la memoria en cuenta, no habla nadie sino el presidente, pero él empezó a provocar y a darle la palabra a distintas personas, ya me había mencionado a mí como 9 veces, y yo dije, tengo que hacerlo. Y obviamente me quedé sola. Ahí todo el mundo se me espantó, se arrimó, y yo lo único que pensaba, ¿y ahora cómo yo salgo de aquí? ¿No? Pero yo siento que estos son los momentos en los cuales uno tiene que escuchar su conciencia, ¿sabes? Uno tiene que escuchar tus impulsos en el sentido de hacerlo correcto. Y me resultó muy costoso en términos de la persecución política que eso representó para mí, para mi familia, para nuestro equipo en 20, pero obviamente lo volvería a hacer 1 y 1000 veces porque es lo correcto. Venezuela está destruida, Héctor. Venezuela está en proceso de disolución. O sea, no hay palabras, no hay imágenes, no hay estadística que pueda transmitirle al mundo el grado de dolor y sufrimiento que vive la sociedad venezolana. Un país que lo tiene todo, pero además que tiene una población que ha sido generosa, trabajadora, que durante generaciones hemos trabajado por la democracia de toda la región. Y hoy vemos cómo Venezuela se ha convertido en una nación ocupada, literalmente ocupada, por fuerzas del crimen organizado transnacional, terrorismo, carteles del narcotráfico, redes de explotación de minerales, oro, redes del tráfico de niños, de órganos, de prostitución infantil. Es decir, todas las redes criminales que puedes imaginar y obviamente el terrorismo islámico que se ha instalado en Venezuela. Y tiene por detrás, desde una perspectiva geopolítica, varios regímenes que han usado y que están usando a Venezuela, como Rusia, China, Irán, Turquía,
Siria, como punto de, digamos, de expansión, de anclaje, tomando el control del territorio, de nuestras instituciones y nuestros recursos para expandir sus actividades al resto del hemisferio, porque esto es un proyecto transcontinental contra las democracias liberales de Occidente. Entonces Venezuela es un Estado fallido y Venezuela es una nación ocupada. Ahora, Venezuela tiene una sociedad de pie. Ese es el panorama brutal, oscuro, doloroso. Pero Venezuela tiene una nación y una población de pie dispuesta a luchar. Lo hemos hecho prácticamente solos durante 20 años. Ahora finalmente hay voces y fuerzas de Occidente que nos acompañan. Y debo decirlo, 7 millones de venezolanos alrededor del mundo, que son una diáspora extraordinaria. Es talento, es acción, es un profundo amor por su país. Por eso estamos decididos a avanzar y a liberar a Venezuela, pero necesitamos de las fuerzas de Occidente que hoy nos acompañan. Bueno, en primer lugar, debería entender que el problema no es Maduro. O sea, si esto fuera una persona, esto se habría resuelto hace mucho tiempo. Si esto fuera una dictadura convencional, esto habría caído hace mucho tiempo. Estamos viendo un régimen inédito, un sistema que nunca antes se había instalado en este hemisferio. Y no es correcto llamarlo dictadura, es totalmente equivocado. Esto es un sistema criminal que tiene el soporte de todas estas fuerzas oscuras del mundo que se han apropiado del país. Y debo decirlo, el propósito no es solamente destruir a Venezuela, el propósito es expandir toda esta actividad y ya vemos lo que está ocurriendo con los procesos de desestabilización en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, en Brasil, en Argentina, en México. Es decir, no hay un solo país de este hemisferio, incluyendo Canadá, y esto quiero decirlo con todas las implicaciones que tiene, que esté a salvo de un proceso que quiere desestabilizar las fuerzas de Occidente. Entonces, lo primero es entender eso, ¿qué estamos enfrentando? Porque ya lo hemos intentado todo. En Venezuela han habido 29 elecciones, 15 referendos durante el periodo del chavismo-madurismo. Nos han llevado a 12 diálogos. Cada vez que la población está firme, presionando en la calle, que el régimen siente que tambalea, termina quebrando a un sector de la oposición y sentándolo en un supuesto diálogo, en supuestas negociaciones que lo único que persiguen es ganar tiempo, legitimidad y permanecer en el poder. Creer que las Fuerzas Armadas por sí solas hoy en día pueden quitarle el poder al régimen es una ilusión, porque las Fuerzas Armadas, por órdenes de Fidel Castro, fueron infiltradas desde el primer día y nuestras Fuerzas Armadas trágicamente están en un proceso de disolución. Todo el que medio levanta la cabeza es torturado, perseguido, preso, asesinado. Y obviamente cuando nos dicen, bueno, una implosión social, señores, tenemos 20 años luchando en la calle. Nuestros jóvenes han dejado su vida, su futuro, sus ansias, sus sueños, asesinados por las fuerzas represoras del régimen. No estamos cansados, jamás nos cansaremos de luchar, pero hemos entendido que un monstruo de esta magnitud tiene que ser enfrentado por fuerzas internas y externas que se engranan y que conforman una amenaza real. Y eso es lo que hay que hacer, conformar una enorme coalición de las democracias, de las fuerzas del bien, que generen una operación de paz y estabilización en Venezuela y que van a socavar los 3 pilares sobre los cuales hoy Maduro y el sistema de mafias se sostienen, que es el sistema de represión, el sistema de propaganda y el sistema de financiamiento criminal. Eso es lo que hoy sostiene esta tiranía. Se han dado pasos muy importantes, pero hay que acelerarlo. Elecciones descartado, en tu opinión. Obviamente, desde hace muchísimo tiempo. Y aquellos que hasta hace nada, yo no sé si todavía siguen hablando del régimen con eso, pues mira lo que les acaban de hacer. El espurio TSJ que nadie reconoce, el Tribunal Supremo, violando todo proceso constitucional, designa unos individuos que son todos acólitos del régimen. Pero eso no sorprende a nadie. Y el punto no es quién está al frente de un tribunal electoral. Si tú tienes el monopolio de las armas, de los medios de comunicación, del dinero y del territorio, bajo el control de las mafias, tú me dirás si hay soberanía nacional. Y si no hay soberanía nacional, no puede haber soberanía popular. Entonces, es inaceptable que cualquier país del mundo
pretenda pedirnos a los venezolanos que vayamos a procesos electorales en condiciones que jamás aceptarían para sus países. Porque el régimen jamás va a ceder el poder por esta vía si no hay, primero, tiene que haber una amenaza real, inminente y severa. 20 Venezuela fue la primera organización política que le planteó al país y al mundo la necesidad de aplicar el artículo 233 de nuestra Constitución, que establecía que ante un vacío de poder, porque Nicolás Maduro no es presidente, no lo ha sido nunca, nunca. No solamente se robó la primera elección, pero después fue una siguiente totalmente espuria, fuera de contexto, fuera de lugar y sin condiciones. Ante el vacío de poder, nuestra Constitución establecía que el presidente de la Asamblea Nacional debía asumir esa posición. Fuimos los primeros cuando nadie lo creía, cuando nadie lo quería, ni siquiera el propio partido Juan Guaidó, cuando planteábamos que debía juramentarse en enero del 2019. Y lo hemos acompañado por una ruta que implica plantearle al mundo la amenaza que significa para la seguridad hemisférica que el régimen permanezca allí, pero sin hacer concesiones en materia de principios, sin caer en las trampas que el régimen le ha puesto para que caigan las fuerzas democráticas del país. Se han cometido muchísimos errores y nosotros lo hemos señalado. Desgraciadamente, una vez más se cayó en una trampa de un falso diálogo, 11 meses sin que el país lo supiera, de espaldas al país, Héctor. Entonces, imagínate cómo nos hemos sentido los venezolanos cuando nos enteramos que una vez más se estaba cayendo en esta trampa que para mí ha sido diseñada fundamentalmente por el régimen cubano. Entonces, yo creo que se han cometido muchos errores y eso obviamente ha, de alguna manera, afectado la credibilidad y la disposición a expresarse públicamente tanto de los venezolanos como de las fuerzas internacionales. Ahora, el problema aquí es que lo que está en juego no es una dirección política. Lo que está en juego es 30 millones de venezolanos y lo que está en juego es la estabilidad de las democracias de Occidente. Por lo tanto, hay que avanzar en una sola dirección y hay que hacerle entender a la comunidad internacional que puede tener dudas si en Venezuela hay liderazgo y hay fuerza en los distintos sectores sociales, políticos, económicos, para avanzar. Y eso es absolutamente sí. Por otra parte, Héctor, debo decirte, ¿cuál es el costo de no hacerlo? Porque ese es un punto. Mucha gente dice, bueno, si se crea una operación de paz y estabilización, ¿en qué puede derivar ello? Evidentemente, ello implica riesgos, ello implica costos, pero el punto medular aquí, ¿qué pasa si no se hace? Y si no se hace, podemos no solamente ver una Venezuela que se desintegra, literalmente, pedazos de territorio que están siendo tomados por el control de grupos criminales y una población que muere de hambre. Esto es un genocidio en proceso. Y el mundo puede tratar de mirar hacia otra parte, como lo han hecho en su mayoría hasta ahora. Pero es una realidad que va a golpear en la cara de cada uno de los países porque este drama se está expandiendo. Entonces, cada día que pasa, el costo de no actuar es mayor. Y hay una realidad, la historia ha llegado muchas veces tarde. Ha esperado que los genocidios, digamos, se extingan y generen devastaciones humanas para entonces proceder. Este es el momento de actuar en Venezuela y aquí hay fuerzas para conducirlo en una dirección que garantice la transición estable y la reconstrucción de nuestro país a la mayor brevedad.